En la clase anterior habíamos iniciado buscando en el capítulo 14 el significado del Evangelio eterno para predicarlo a toda la gente, a nación, pueblo, tribu y lengua. Bueno, ya lo hemos considerado. Y repasando, hablábamos de que en el mensaje de los tres ángeles, el primero, después viene el segundo y viene el tercero. Pero nos tenemos que detener un poquito en el primer ángel, porque el primer ángel es el que trae la doctrina que hemos de predicar con potencia. Y después viene el mensaje de los otros dos ángeles, que va a ser un resultado, que ya lo vamos a estudiar en profundidad. Pero yo repasaba, porque es digno, ¿no?, de que consideremos en esos mensajes esas huellas, temer a Dios como guardando la ley y el juicio. Temer a Dios guardando la ley, tanto en antiguo como nuevo, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios, guardar su mandamiento, eso es, porque no podemos temer de otra manera. En el temer a Dios estamos viendo la huella de la ley, dijimos, y del juicio, siempre unido, ley y juicio. Bien, en esas huellas nos hemos encontrado simbólicamente o figuradamente, con esa huella hemos descubierto primero la huella, y hemos descubierto la ley, el juicio y el sábado de la ley. Pero al último terminamos encontrándonos imaginariamente, y no nos hemos equivocado, cuando estábamos analizando la huella y deduciendo, ¿con qué nos encontrábamos? Con el temer a Dios, la ley, con el sábado y el juicio. Y después dejábamos de deducir en las huellas, o con las huellas, y nos encontramos con un león. ¿Y a dónde estaba el versículo? Ya de encontrarse con un león ya material y dejar de estar deduciendo, razonando, y que los otros pueden discutir y decir, no, no es tan así. Y entonces volvamos al capítulo 14 del Apocalipsis, y en el capítulo 14 y en el versículo 12, luego de haber deducido tanto, nos encontramos con que dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, se terminaron la huella, nos encontramos con el león, había sido un león. O sea que no estamos equivocados en las deducciones como el ángel lleno de símbolos, figuras, solalladamente estaba hablando de la ley de Dios. Y de la venida de Cristo, porque en el versículo 15 dice, y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, y que le dijo, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ese es un mensaje extraordinario del primer ángel. Se levanta el estandarte de la santísima ley de Dios con el sábado y el juicio. Y lo que vemos con nuestros propios ojos y leemos, y que lo que hemos leído o lo que se lee es la ley. Aquí está lo que guarda. Y la fe de Jesús. En la fe de Jesús estaban los mandamientos de Dios. Y ahora cuando sucede eso, ahora no tanto. Sí, vemos nosotros en el capítulo 12 y en el versículo 17 algo tremendo. En el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis, entonces el dragón, acá entra Satanás.
Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, mi versión antigua dice, de la simiente de ella, o sea, los descendientes de la mujer. Tienen los descendientes de la mujer, la simiente, tienen dos características, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Se lo veo otra vez a León. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón no soportó. En el capítulo 12 la identificamos a la mujer como la iglesia. No estamos estudiando ahora el capítulo 12 porque lo hemos obviado para estudiar capítulo 7, 10, 14 y 18. Con las comparaciones del texto de vidas, pero ya vamos a estudiar por el capítulo 12. Solamente les digo que si ustedes leen en el capítulo 12 y leen en el versículo 3, no, perdón, versículo 1 primero, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Después lo vamos a estudiar. Pero esa mujer es símbolo de la iglesia, porque el sol, en la comparación del texto, es el sol de justicia, es Cristo. La mujer, la iglesia, y si vamos a la comparación de texto, es siempre la mujer ha sido la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos vamos a cansar de ver que es la esposa de Cristo. Y la iglesia está representada por una mujer virgen pura, vestida del sol de justicia, porque ahora está vestida del sol de justicia, con la luna debajo de sus pies, porque las leyes de las sombras, los símbolos, ya pasaron. Esa iglesia ya no está vestida de las leyes rituales, de todos los símbolos y figuras que apuntaban a Cristo. Esa mujer ya está vestida de Cristo, con el sol de justicia, como dice Malaquías. A vosotros les nacerá el sol de justicia. Cristo es nuestra justicia. Ya no las leyes rituales que nos justifican, que nos limpian de la transgresión a la ley. Entonces, Satanás persiguió a la iglesia primitiva y de ahí tenemos una larga historia en el capítulo 2. Pero cuando habla de la mujer perseguida a través de los tiempos, pero cuando termina el periodo de persecución, viene la simiente de la mujer, lo descendiente de la mujer apostólica y de la mujer considerada cristiana a través de los siglos. Pero la característica de la simiente que se destaca es que ya no es como primero, la iglesia apostólica guardaba los 10 mandamientos, y ustedes se acuerdan cuando los gentiles sabían que Pablo guardaba el sábado, lo esperaron a Pablo que salga de la sinagoga el sábado y le pidieron a Pablo que el sábado le predicase las palabras. Y Pablo se quedó calladito y esperó que llegue el sábado siguiente y se juntó casi toda una ciudad a escucharla. Pero cuando viene la iglesia, el periodo de la iglesia, la persecución a la iglesia, de los 1260 días y antes de los 1260 días y después, desaparecen los mandamientos de Dios como algo muy importante. Pero ¿qué notamos en el capítulo 12 y en la última parte? Que cuando termina ese periodo de persecución a las iglesias protestantes viene la libertad religiosa, y la libertad religiosa es historia, hermanos. Nadie puede discutir sobre la existencia de la libertad religiosa. Las leyes sobre la libertad religiosa. ¿Y por qué la libertad religiosa? ¿Qué quiere decir? Qué sencillo. Libertad religiosa porque antes había ¿qué cosa? Persecución religiosa. Si hay una historia que habla de la libertad religiosa, es porque hay una historia de la falta de libertad religiosa y de la persecución. Pero ¿qué sucede? Que cuando desaparece la persecución,
aparece un pueblo, aparece una iglesia, aparece una doctrina destacando los 10 mandamientos. Y eso lo llenó de ira al dragón. Y el dragón se airó, dice, contra la mujer, o sea, contra la iglesia apostólica, contra la derivación a través de los siglos. Pero hay algo que le molesta terriblemente, que la ley haya vuelto a surgir. Y el dragón se airó contra la simiente de aquella mujer, los descendientes de aquella mujer apostólica. O sea que qué característica tiene que tener la iglesia verdadera y tener algo que tiene la madre. Guarda los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son 10, que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Y es algo que lo notamos como algo distinguido. Luego no puede ser un cristianismo sin la ley de Dios que Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra. Tampoco puede ser un cristianismo donde no aparezca el sábado. Perdón, una ley en el cristianismo que no aparezca el sábado. Pero los hermanos evangélicos están equivocados y están confundidos, y ya vamos a ver. Se aira el dragón contra los 10 mandamientos, y vamos a estudiar, y vamos a ver varios versículos, y yo no sé si tendré tiempo en esta charla. Después de ver esta introducción, estamos viviendo en una ira máxima del dragón. Y en el mismo capítulo 12 vemos en los versículos 7 al 9, 12, 7 al 9. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel, ¿quién es Miguel, hermano? Cristo. Miguel, una palabra de origen griega que viene del hebreo Mikael. Mi en hebreo, ¿quién? Ka como el Dios. ¿Quién como Dios? Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, o sea, Lucifer, contra Satanás. Y peleaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, fue echado Satanás y los ángeles, que son los demonios. Versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué serpiente antigua? La que engañó a Eva, que se llama Diablo y Satanás, dragón, diablo, Satanás, serpiente antigua, el cual engaña a todo el mundo, engaña a todo el mundo. Y bueno, yo voy a levantar la mano, hermanos, menos a mí. A todos ustedes sí, a mí no. No, ahí no me haya sido engañado. Engaña a todo el mundo. ¿Y cuál es la excepción? Ninguno escapa. Y si guardamos los mandamientos, nos persigue con una ira para que dejemos de cumplir los mandamientos, que violemos el sábado, o que robemos, o que adulteremos, o que forniquemos, o que esto, y los 10 mandamientos. El dragón, ese dragón, se airó de forma especial porque no soporta que en el último tiempo surjan los descendientes de la Iglesia Apostólica que tienen algo muy distinguido. Guardan los mandamientos de Dios, no lo soporta el diablo. Que venga en la cabeza de memoria lo que hemos visto en la charla anterior y en otras charlas, que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Todo aquel que traspasa la ley comete pecado, porque el pecado, ¿qué es el pecado? Transgresiona la ley. Y el versículo 8, y todo lo que pecan son del diablo. Estamos violando la ley. Si nosotros caemos, el sabio Salomón dice, 7 veces cae el justo, pero aún torna a levantarse. Se desespera por guardar la ley de Dios, no vive en el pecado, no vive arrastrándose en el pecado. Le clama a Dios, Señor, no quiero ser siervo de Satanás, no quiero estar engañado por el dragón. Los persigue de forma especial a los observadores de la ley. Acabábamos nosotros de leer en el inicio prácticamente de esta charla.
Y el dragón se iró contra los que guardan el mandamiento de Dios, no los otros. El versículo 8 de 1 de Juan capítulo 3 dice, y el que peca, o sea, el que viola la ley de Dios, es del diablo. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer en mí, en ustedes, la transgresión a la ley, que son las obras del diablo. ¿Y qué hemos visto nosotros en Apocalipsis 14? Bueno, después que hemos visto las huellas de que este es el pueblo de Dios, hemos terminado ya viéndolo al león, era huella de un león, decíamos. Pero acá dice, aquí están, en el capítulo 14, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo, no del diablo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. ¿Y el demonio a quién persigue? A los que guardan la ley. Hermanos, tenemos que estudiar sobre la ley. Y terminábamos en el versículo 19, que no lo hemos terminado, ahora lo terminamos, en el versículo 9, perdón, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, cuidado, que nos engaña a cualquiera de nosotros, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde está Lucifer con los millones de la tercera parte de los ángeles? De la tercera parte de los millones de millares de ángeles, la tercera parte, ¿qué número es? Ni lo sabemos, porque no podemos saber cuánto eran el 100% de los ángeles. Pero la tercera parte, 33%, ha pecado y Dios lo echó al diablo y a sus ángeles y están acá en este mundo con nosotros, están al lado nuestro, no lo vemos. Como dice el espíritu de profecía, estamos en la iglesia y el diablo se pasea y está tentando y está buscando de que este hermano se fije en el otro y este en el otro y que cómo ha venido y cómo ha vestido y este que no lo quiero y que ha dicho y que ha hecho, más todas las calumnias que nosotros podamos decir porque nos han contado y nos han dicho y la agrandamos y la floreamos y no demostramos amor y pecamos. Y el hermano Guay dice, podemos estar en la mesa, el padre, la madre, con los hijos, y el diablo se mete para que hayan reyertas, desavenencias, desinteligencia, peleas, y tantas peleas que muchos terminan separados, familias destruidas, hijos sufriendo o hijos en inconducta, y el dragón está trabajando de mil maneras, engaña a todo el mundo, y en especial, si le preguntamos, ¿y a quién persigue de forma especial? A los que guardan los mandamientos de Dios. A esos los aborrezco. ¿Por qué? Porque cuando venga la lluvia tardía viene el éxito de Dios. Y el éxito de Dios es rescatar a sus hijos de todas las confesiones religiosas y que haya un solo pueblo y un solo pastor. Eso no soporta el diablo. Ese es el triunfo ya de Dios y ahí se acaba el tiempo de gracia. Vienen las plagas, viene la tercera guerra mundial, todo tipo de catástrofe, etcétera, etcétera, que lo vamos a estudiar después. Esto sí ahora estamos viviendo en el tiempo de la ira del dragón, que nos lleva, como adventistas, a que no guardemos los mandamientos, estemos fallando en esto o en aquello. Y ustedes se acuerdan que hemos leído en la charla anterior, de Santiago en el capítulo 2. El que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, ya se ha hecho culpable de todo lo demás. Porque el que dijo no matarás, también ha dicho no adulterarás. Ahora bien, si no hubiera matado, pero hubiera adulterado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y a continuación dice, así hablad cuando prediquemos. Y así obrar en nuestras vidas, sea privada o no. Porque habéis de ser juzgados por la ley. Entonces el diablo quiere que todos sean juzgados y condenados. Y está la batalla. El dragón se ha ido contra la ley. Pero antes de entrar a ciertos versículos sobre la ley que nuestros hermanos evangélicos no lo entienden ahora y utilizan argumentos que ya lo vamos a considerar que no tienen ciencia. Pero vamos a esta segunda parte. ¿Qué más le molesta al diablo? Veamos en el capítulo 12, versículo 17.
los cuales guardan los mandamientos de Dios, dice la última parte, el dragón se ha ido contra la mujer y la simiente de la mujer, nosotros, que tienen una característica que los evangélicos no la tienen. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra cosa que le molesta al dragón es el testimonio de Jesucristo. Eso del testimonio de Jesucristo, hermanos, hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que como adventistas, los adventistas toman. Entonces dice testimonio de Jesucristo y entonces hacemos la comparación de texto para concluir de esa manera. Y entonces nos vamos a Apocalipsis, capítulo 19, y el versículo 10. Capítulo 19, versículo 10, cuando el apóstol Juan lo ve al ángel Gabriel, lleno de gloria, un tremendo ángel. Ustedes saben que el ángel Gabriel es el jefe de todos los ángeles. Es el querubín protector que lo reemplazó a Lucifer. Cuando lo ve Juan, sucede lo siguiente, y yo, dice el versículo 10, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. O sea, el ángel no se dejó adorar, lógico, no es Dios. Pero ¿cómo será la gloria de ese ángel que Juan, apóstol del Señor, semejante apóstol, se postra? Y el ángel dice, no, no, no. Yo soy siervo, pero escuchen bien porque esto hay que grabarlo en la cabeza. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, plural, que tienen el testimonio de Jesús. No estaba hablando del resto de los cristianos que no guardan los mandamientos de Dios ni tienen el testimonio de Jesucristo, que es el qué, es el espíritu de la profecía. Entonces, la iglesia adventista, que diferimos de las iglesias evangélicas, es que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de la profecía en la hermana White. Eso es lo que acepta la iglesia adventista. Pero ahora hay otra interpretación que toman algunos evangélicos, pero que tienen razón, porque tienen otra interpretación. Quieren ver a la otra interpretación. O sea, no estamos descartando una característica que nos distingue, porque los únicos que se igualan a medias, con engaño, con todo mi respeto, son los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ellos también tienen profetas y tienen una continuidad de profetas, muere uno y viene otro. Nosotros tuvimos una, Elena de Guay, que muere en el año 1915 y hasta ahora estamos a la deriva. No tenemos profeta viviente, ellos tienen profeta viviente. Entonces ellos estarían encuadrados en que el dragón se ha ido también contra ellos, porque ellos tienen el don de profecía. Pero ellos no guardan los mandamientos de Dios, pero ellos sí dicen que guardan los mandamientos de Dios. Cuando ustedes hablan, yo he debatido muchísimas veces en mi vida con mormones. Y ellos dicen, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Nosotros reconocemos que la ley de Dios está en vigencia. Entonces quieren encuadrarse en este versículo de Apocalipsis 12, 17. Y cuando ellos quieren encuadrarse en el capítulo 12, versículo 17, nosotros no decimos que la ley ha sido abolida. Decimos que hay que guardar los mandamientos. Y entonces yo en los debates le decía, muy bien, entonces ustedes enseñan a guardar los 10 mandamientos, ¿sí?
Y tienen el don de profecía, sí. El primero fue José Smith y después hemos seguido teniendo profetas. En cambio, ustedes los adventistas no tienen más profetas. Entonces, acá la diferencia, nosotros tenemos la verdad porque tenemos una continuidad de profetas. Ustedes han quedado ya solos, tirados por allí. Y entonces yo les preguntaba, ¿y ustedes no dicen como los evangélicos que la ley y los mandamientos fueron abolidos? No. Nosotros decimos que hay que guardar los mandamientos. Y el sábado, no, eso ha sido abolido. ¿Se dan cuenta las filosofías, con todo mi respeto, dragoniana, por no decir satánica? Enseñamos a guardar los mandamientos de Dios, pero ustedes guardan el domingo, no que el Señor cambió el sábado por el domingo. Nosotros decimos que hay que guardar los 9 mandamientos que Dios escribió, pero al sábado lo abolió. Y puso el domingo. Bueno, ahora comencemos el debate. Muéstreme que el sábado ha sido abolido y comienzan a utilizar todos los textos que utilizan los evangélicos para decir que la ley ha sido abolida. Y yo le digo, el sábado no es la ley. El sábado es un mandamiento de la ley. Si usted me muestra que el sábado fue abolido, o que la ley, si la ley ha sido abolido, pero si la ley ha sido abolida, yo le digo a ustedes, hermanos, por favor, ¿qué hemos hecho tantos años? Pero nos lancemos a pecar. Pero ya no hay mandamientos, matemos, robemos, adulteremos, maltratemos a los padres y nos comportemos como se nos venga en gana. No. Entonces, ¿puedo matar? No. ¿Puedo robar? No. ¿Puedo deshonrar a los padres? No. ¿Puedo tener dioses ajenos? No. ¿Puedo tener imágenes? No. ¿Tengo que guardar el sábado? No, el sábado no. El sábado no hay que guardar el domingo. Qué contradicción. Entonces el dragón ha presentado una doctrina que tiene el don de profecía, pero no tiene la ley de Dios. No. El demonio, Dios no le permite que haga algo que sea una totalidad. Una iglesia que enseña a guardar los 10 mandamientos y que tenga profetas, fuera de la adventista. Ya Dios tendría 2 iglesias, tiene una. Pero la otra interpretación, y que es correcta, que es lo que más le molesta al diablo, porque si bien estamos libres del espíritu de profecía, los hermanos se han apartado tanto de lo que dice la Biblia que han entrado en una confusión nuestros hermanos. Y se confunden con la Biblia y se confunden con lo mismo escrito del hermano White. Y entonces estamos muchos adventistas divididos en materia de doctrina. ¿Cuál es la otra interpretación de lo que tienen el testimonio de Jesús? Piensen y concéntrense. Volvamos al capítulo 12 y el versículo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, Satanás, fue airado contra la mujer, la iglesia apostólica, y se fue a hacer guerra, lo que le preocupa a él, contra la simiente, contra los descendientes de ella, que tienen 2 características. ¿Guardan los mandamientos de Dios? ¿Cómo que no ha sido abolida la ley, señor evangélico? ¿Qué nos dicen ustedes que ha sido abolida la ley? Se cansan de decir y muestran textos malinterpretados de que la ley ha sido abolida. Pero acá el diablo se aira contra lo que guarda, lo lógico, y entonces se debe entender que hay que guardar, que eso le produce ira al dragón. Y ahora está lo otro, y los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Y entonces hemos leído de memoria. Yo, Juan, lo vi al ángel y me postré para adorarle, y el ángel me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, y por lo que tienen el testimonio de Jesucristo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Si nosotros pensamos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía en Helena de Guay nada más, estamos desconociendo la otra parte de lo que dice el Apocalipsis. Por un lado está esa interpretación correcta. Ahora veamos la otra, correcta. Esto no lo saben nuestros hermanos adventistas, lo que yo les voy a mostrar. Pero debemos conocerla en la comparación de texto. El espíritu de profecía es solamente el hermano White.
Vamos a ver nosotros en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, 2 y 9. Apocalipsis, capítulo 1. En el versículo 1 dice, 1, dijimos, y 2 y 9. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis, ¿qué es? Es una revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿no? Sus siervos, las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Versículo 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué tenía, hermanos, el apóstol Juan? Tenía el testimonio de Jesucristo. ¿Y que el testimonio de Jesucristo no era la hermana White? Es la hermana White, pero el testimonio de Jesucristo va mucho más allá de lo que hayamos creído que es la hermana White nada más. Juan tenía el testimonio de Jesús en el año 100 más o menos, de la era cristiana, y ahí no estaba la hermana White del año 100. Versículo 9. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, el testimonio por el ángel dice que el espíritu de profecía es, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. No podemos pensar que es solamente Elena de White, sino también es el espíritu de profecía que lo ha tenido Juan antes del hermano White. Eso es lo que dice el versículo 2 y el versículo 9, lo dice 2 veces. Pero ahora vamos a ir al capítulo 6 y vamos a ver en el quinto sello, veamos en el capítulo 6 y en el versículo 9, lo vamos a leer hasta el versículo 11. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas muchas ropas, sendas ropas blancas, y fuele dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, cuando hemos estudiado la profecía de los sellos, entendemos que el quinto sello es un impas. Del 1 al 4 eran persecuciones y matanzas de cristianos, y de forma simbólica es como que las almas están diciendo: Señor, venganos de lo que nos han matado. Pero ya hemos estudiado, cuidado, si no se acuerdan, repasen, porque muchos evangélicos y católicos dicen: ven ustedes los adventistas que el alma es inmortal. Acá estaban las almas clamando venganza. Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de todo lo que han hecho, nos han perseguido y nos han matado? Y el Señor dice: esperen un poquito más, porque se tienen que completar los siervos de Dios que van a sufrir y van a morir como ustedes. Esperen un poquito. Y ellos están clamando debajo del altar: ¿hasta cuándo, Señor? No nos vengas, no nos vengas. ¿Ustedes se acuerdan cómo les refutábamos a los evangélicos y a los católicos? Que si eso fuesen almas, almas quiere decir personas, vidas, es la palabra hebrea nefesh, significa alma, ser, vida. Como que esa gente, si fuese literal, que no están en la gloria, ¿por qué estarían debajo del altar?
presas debajo del altar. El altar es el lugar donde la mataron, donde murieron. Y están presas todavía, que son almas entrampadas, encarceladas en los lugares que las han matado, ¿no? ¿A dónde están las almas? Según todas las doctrinas evangélicas, católicas, están en la gloria, están en el cielo. Y si están en la gloria y están en el cielo, ¿por qué dice que estaban debajo del altar acá? Clamando debajo del altar. Por otro lado, ¿por qué van a pedir venganza si están ya como almas en la gloria y se supone que todo lo que los han perseguido y los han asesinado, los han matado, ya están en el infierno? Ellos están en la gloria felices y los que los mataron están en el infierno. ¿Por qué tiene que decir, Señor, por qué no nos venga y por qué no nos vengas? Si el Señor le diría, pero hijos, ¿no lo ven en el infierno al clero que los persiguió y que los mató y que ha hecho esto y aquello? ¿Por qué piden venganza? ¿No están chochos? Ya están en el infierno. Por otro lado, fíjense lo que es cuando uno está transformado y está con el eterno y extraordinario peso de gloria, si fuese así ya con Dios y con Cristo, ¿qué se van a estar fijando en aquellos que los mataron? Ni se van a fijar, ni lo van a pensar, ni van a sentir, porque van a estar tan felices. Y noten que cuando Esteban era apedreado, ¿qué dijo Esteban antes de morir? Señor, me están apedreando, mira lo de malo, manda ángeles que los castiguen, que se quemen, que se mueran, los odio. Venganza, eso dijo Esteban. Estaban apedreando y Esteban mirando al cielo, feliz, porque dice, lo veo, no que vi, lo veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Feliz, comenzaron a caerle las piedras. Y le dijo, Padre, Señor, no les imputes este pecado. Ese era amor. Era tan bella la sensación de Cristo y de la salvación que aunque le caían las piedras, no lo sentía, no lo pensaba. Y entonces clamaba por ver tanto odio, Señor, ten misericordia, perdonarlo porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Cristo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese era un hijo de Dios. Y acá iban a estar esas almas santas, puras, transformadas. Por favor, venganza, venganza. Pero por otro lado, los malos ya se estarían quemando, gritando en el infierno. ¿Qué tendría que decir el quinto sello? Y las almas de los que fueron degollados y perseguidos estaban gritando, gracias Señor, porque nos estás vengando, y los malos están gritando de dolor. ¿Entienden, hermanos? Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ellos fueron muertos por el testimonio, como dice acá, capítulo 6, y en el versículo 9, en la última parte, dice, murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y ustedes pueden decir, no, Roberto, por ahí vos estás deduciendo que eso era testimonio de Jesús. En tiempo de impas, de persecuciones y muertes, ellos morían por el testimonio de Jesús, igual que Juan. No porque Juan haya muerto, sino que Juan tenía el testimonio de Jesús. Y esta gente también tenía el testimonio de Jesús en ese periodo de 1260 años de persecución y muerte, y antes también, y después también. Y ese testimonio de Jesús no tenía nada que ver con Elena de White. Y ahora, si ustedes creen que yo he deducido, porque el versículo 9, en la última parte, dice, por el testimonio que ellos tenían, y ustedes me dicen, no, Roberto, no era el testimonio de Jesús, yo le digo, sí era. Vamos a la comparación de texto. En la comparación de texto en Apocalipsis capítulo 20, ahí vamos a ver que el testimonio que ellos tenían era el testimonio de Jesús, igual que Juan. Vamos al capítulo 20, y en el versículo 4, en el milenio sabático, cuando ya haya venido Cristo y haya resucitado todos los hijos de Dios, en el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio que ellos tenían, que era, fueron degollados. ¿Por qué? Vi las almas de los que fueron degollados. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesús.
Juan tenía el testimonio de Jesús, no existía Elena de White. Toda esta gente que ahora están tomando venganza en ese juicio, venganza en el sentido de que están considerando los justos juicios de Dios y tomando la determinación de los castigos que deben merecer, según dice el hermano White, que juntamente con Cristo considerarán los castigos que los impíos, Jesús los hace participar de los castigos que los impíos tendrán. Pero acá ya la Biblia dice que ellos murieron por el testimonio de Jesús y en tiempo de ellos no existía el espíritu de profecía. O sea, lo que le llamamos hermana White. Entonces el testimonio de Jesús no es tan solo la hermana White, el testimonio de Jesús es también el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús que tenía toda esa gente que conociendo las cosas de la Biblia es tener espíritu de profecía. Vamos más allá todavía. A este versículo no se lo menciona. Este versículo es, yo le llamo, quizá para muchos adventistas, no sé para cuántos, no sé para si se han detenido a ver, a comparar. Si no se han detenido a comparar, es una frutilla del postre. Ahora, si lo han leído nada más, cualquiera lee la Biblia, pero si lo han entendido, es una frutilla del postre. Entonces vamos a Apocalipsis, al capítulo 22, y noten lo que dice acá, 22. Y entonces en el capítulo 22 y en el versículo 8 y 9, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, otra vez, ¿sí?, le pasa esto a Juan. Me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y acá viene la frutilla del postre, hermano, del helado, de la torta. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y ahora note, y con tus hermanos los profetas. Allá decía, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Los hermanos del ángel fue Juan, que tenía el testimonio de Jesús, que era el espíritu de la profecía. Lo tuvieron esos que bajaron a la tumba perseguidos, que tenían el testimonio de Jesús, luego el espíritu de la profecía. Nace nuestra iglesia con el testimonio de Jesús y con el espíritu de la profecía, pero va más allá, porque el Señor nos va a dar a todos nosotros el espíritu de la profecía. Por eso dice el ángel, otra vez, y él me dijo, mira que no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas, que somos para el ángel, y esto es Apocalipsis, y esto está profetizado para el tiempo del fin. Todos vamos a ser profetas. ¿Y a dónde está? Vamos otra vez a Joel, capítulo 2. A ver, veamos. ¿Por qué el ángel nos llama profetas a todos? En el fin de los tiempos, capítulo 2. Y en el capítulo 2 leemos el versículo 23. A vosotros también, adventistas, por eso está refiriendo a los cristianos de los últimos tiempos, a vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia, en tiempo de los apóstoles, la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu, arregladamente, y hará descender sobre vosotros, que estamos desesperados, hermanos, haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, como la di al principio, y cuando él dé la lluvia tardía como lo dio al principio, ¿qué va a pasar? En el mismo capítulo 2 y en el versículo 28, dice, en el versículo capítulo 2, versículo 28, será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días
Versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, antes que venga el fin. Y versículo 31, y el sol se tornará en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Columna de humo, explosiones nucleares, y la tercera guerra, se acaba el tiempo de gracia, 7 plagas, la tercera guerra mundial y catástrofes de todo tipo de castigo en la humanidad. ¿Qué decía Apocalipsis 18 en la charla anterior? El ángel poderoso que baja y alumbra su gloria con mucha potencia a toda la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? Salir por lo medio de la Babilonia para que no seáis participantes de su pecado, y que el pecado tradicional a la ley. Los que pecan son del diablo. Salir de la Babilonia para que no seáis participantes de su pecado y recibáis la plaga. Entonces, hermano, viene una conversión y todos vamos a ser profetas. ¿Dice la Biblia o no? Derramaré, lo dice Jehová. No hay lugar a duda ni a discusión para nada. Lo dice Jehová. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Los viejos, los jóvenes, hombres, mujeres, niños, mancebos, libres, siervos, antes que venga el día espantoso de Jehová. Por eso es que se indigna el diablo por el triunfo que va a tener Dios de que ese grupito chiquito de adventistas, que ya lo hemos estudiado tan chiquititos, que comentábamos, leíamos, que no, porque seamos 22 millones de bautizados, somos 22 millones del pueblo de Dios, no. El hermano Guay dice, ni uno de cada 20 se salvaría. Y vi que la mayoría serán echados fuera, y la minoría, la fila raleada de adventistas, recibirán el Espíritu, y eso profetizarán, serán profetas. Y entonces el ángel está diciendo, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, todos los profetas, porque Jehová lo ha dicho, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y tendrán sueños, visiones, lo vamos a ver a Jesús, a los ángeles, vamos a ser dirigidos completamente por el Señor. La comunicación, la hermana Guay dice en una cita, estaremos en constante comunicación con el cielo, viéndolo a los ángeles y al Señor Jesucristo. Yo ya no le voy a preguntar nada a ustedes, ni ustedes me van a preguntar nada a mí. Le vamos a preguntar a Jesús y le vamos a preguntar a los ángeles. Vamos a estar pero muy bien conducidos. Y eso le desespera al diablo. Por eso el testimonio de Jesucristo que le molesta a Satanás no es tanto lo que nosotros podamos leer en la hermana Guay, porque hay quienes no la leen, hay quienes no la interpretan, hay muchos que se confunden, y lo mismo les pasa con la Biblia. El día que el Señor apruebe a los adventistas que quedan, van a ir con sabiduría, con potencia y sabiduría del Espíritu Santo, y la potencia para hacer grandes sanidades, grandes milagros, y convertir a todos los hijos de Dios a una velocidad que hemos leído en una de las citas del Espíritu de Profecía, que se convertirán de a miles y miles en un solo día en todo el planeta Tierra. Y una cita que dice con medios que nosotros no conocemos en su tiempo. Para mí, los celulares van a ayudarnos en mucho, porque se van a ver grandes milagros que no se han visto jamás. Gente que no tenía pierna, que se le crezca la pierna, lo que no tenían ojos, que se le nazca o crezcan los ojos, el que no tenía brazo, le salga un brazo en el nombre de Jesucristo, y ver tanto milagro, y los otros preguntarán, ¿por qué nosotros no hemos podido hacer estos milagros? Y aunque no pregunten, la gente va a preguntar. En estos últimos minutos, la ley de Dios esta que ustedes ven acá, fíjense un poquitito en la ley. El sábado que viene voy a explicar con detalle esto, pero les voy a decir algo muy importante, hermano, para que después vayamos a la ley de Dios tan discutida. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. El diablo se molesta, se enoja con los que guardan los mandamientos de Dios. Con el testimonio de Jesucristo, sea siendo nosotros todos profetas con potencia del Espíritu, salimos a predicar. Y cuando salimos a predicar, ensalzamos la ley y ensalzamos el sábado. Entonces, hacemos grandes sanidades y milagros.
y les digo de memoria. Se van a acordar de mí, les digo de memoria. No les digo por qué. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, de memoria. Jesús dijo, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todas las cosas que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús dice que lo va a hacer. Pero cuando los adventistas y los evangélicos, inocentes, ignorantes de la verdad, invocan el nombre de Jesús, Jesús puede contestarles, o el diablo puede contestarles. Pero si un adventista guarda los mandamientos de Dios, cuidado, no hablo del falso adventista, no hablo de los 20 millones, hablo de las reliquias. Ni uno de cada 20 está preparado. Pero supongamos que ese uno de cada 20 pide a Dios un milagro, Jesús contesta, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero puede venir un evangelista sincero que no conoce y pide y le contesta a Jesús. Pero hay muchos evangélicos que se lanzan a querer hacer milagros y entonces viene a la memoria lo que leemos en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, les digo de memoria. San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado nosotros, hemos predicado, hemos echado demonios en tu nombre y hemos hecho muchos milagros? Y yo, según mi versión antigua, dice, yo les protestaré diciéndoles. En otras versiones dice, y yo les diré. Pero me gusta la mía, mi versión. Yo les protestaré diciéndoles. Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Se dan cuenta qué terrible? Predicadores evangélicos, predicadores de cualquier iglesia, que han invocado el nombre de Jesús, no le pidieron a la difunta Correa, no le pidieron a un chamán, no le han pedido a un brujo, ni a un curandero, ni a un esotérico. Han invocado el nombre de Jesús y muchos, cuando se vean condenados por Jesucristo en su segunda venida, le dirán, Señor, Señor, no hemos predicado, hemos profetizado, hicimos muchos milagros, hemos echado demonios en tu nombre, y han salido los demonios. Y el Señor va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Señor, no me has conocido ni un día, yo era pastor, era ganador de almas, yo hacía muchos milagros, yo unía miles de gente. Nunca te conocí. Apártate de mí, obrador de maldad. El que viola la ley comete pecado, y Juan también dice, el apóstol Juan comete maldad, viola la ley, comete pecado, es del diablo y comete maldad. Apártense de mí. Entonces volvamos a San Juan capítulo 14. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Cuando venga la potencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Sobre quiénes caerá el Espíritu Santo? A ver, no, yo quiero saber sobre quiénes, a ver si vamos a debatir. La ley de Dios ha sido abolida. Guardas el sábado, eres legalista. Todos los evangélicos dicen, somos legalistas judaizantes. Queremos hablar de los 10 mandamientos, eres legalista, la ley ha sido abolida y ha sido reemplazada en 2 mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Listo, y sobre todo amor al prójimo. ¿Qué me vienes a hablar de los 10 mandamientos? Ya vamos a ver el próximo sábado detalles sobre esas argumentaciones para que sepamos lo que el pueblo de Dios tiene que tener, porque lo vamos a predicar con potencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué va a acompañar a nuestra predicación? La potencia verdadera de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos?
Porque en San Juan, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿El demonio? No, no, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, lo repite. Yo lo haré. Y entonces ahí hay una multitud de gente que dice, hemos invocado tu nombre y sanaban los enfermos. Hemos invocado tu nombre y los demonios se iban. Y Jesús los mira y les dice, apártense de mí, obradores de maldad, de pecado, transgresión a la ley. Nunca os conocí. Apártense de mí. Pero muchísima gente. Y los otros dirán, ¿y cómo sabemos que ahora Jesucristo hace estos milagros? Porque se van a distinguir, hermano. Primero, van a ser tan grandes los milagros y la gente verá y los medios lo llevarán al mundo entero, porque la potencia de los milagros irán adelante y por atrás vendrá el mensaje. ¿Por qué hacen estos milagros que jamás se ha visto? Porque ahora viene el versículo que sigue. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pida el Padre en mi nombre yo lo haré. Hasta ahí puede escuchar Cristo, puede escuchar el diablo. ¿Cuándo no escucha ni engaña el diablo? En el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar? Versículo 17 en adelante. 16, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve, no lo conoce. Había tenido un falso Espíritu Santo que era el diablo. Para que sea el verdadero Espíritu Santo, Jesús dice, guarda mi mandamiento, pone delante. Guarda mi mandamiento y yo le voy a rogar al Padre que te dé el verdadero Espíritu Santo que la gente no lo puede recibir, no lo ve, no lo tiene a menos que guarde los mandamientos. ¿Y saben ustedes qué dice el versículo 21 de San Juan? El que me ama, mis mandamientos guardará. Mi Padre le amará, yo le amaré. Y acá vienen las palabras mágicas. Y yo, Él lo dice, yo me manifestaré a él. El que me ama, mi mandamiento guardará, mi Padre le amará, yo le amaré y yo me manifestaré a él. Yo ya no le estoy preguntando a Jesús, Señor, ¿te estás manifestando? No, yo ya he prometido, ya lo he dicho, que si vos guardas mi mandamiento, yo me voy a manifestar a ti. Mi Padre te va a amar, yo te voy a amar, y sepan evangélicos, sepan católicos, que no hace falta que ustedes pregunten, ¿vos lo tenés a Cristo? ¿O es el diablo el que tiene vos? No, no, Jesús ha dicho que si yo guardo los mandamientos, Él se manifiesta. Y lo ha dicho Él. Entonces, no discutamos, no necesitamos debates. La condición para que el verdadero Jesús escuche es que venga el Espíritu Santo verdadero, y viene el Espíritu Santo verdadero si guardamos los mandamientos. Y con el Espíritu Santo viene el Padre y el Hijo. Y el Hijo mismo se compromete a manifestarse. Él, no hace falta que dudemos. Jesús, te necesito para esto, yo me manifestaré a ti. Ah, me necesita para esto, yo te lo contesto, yo. Cuando venga Cristo, no va a hacer falta que digamos, Señor, sálvame. La multitud perdida, tarde ya, confundida con el Cristo que viene, lleno de ira hacia el transgresor de la ley, comienzan a justificarse. Señor, Señor, ¿por qué nos condena? Yo en tu nombre echaba demonios, en tu nombre sanaba enfermos, hacía milagros, predicaba, bautizaba gente. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué de maldad? Violaban la ley. Yo he dicho que si me ama, guarda mi mandamiento, y entonces vendrá el Espíritu Santo verdadero, vendrá mi Padre, vendré yo, y en el versículo 23 lo dice, el que me ama, mi palabra guardará, hacia todo el resto de la Biblia, y vendremos yo y mi Padre y haremos con él morada. Ustedes quieren saber si lo tienen al verdadero Espíritu Santo, si lo tienen al Padre, si lo tienen a Jesús, y quieren saber que Jesús se le manifestó en la vida y que los milagros se hagan por el verdadero Jesucristo, guarden la ley. Eso les molesta, guarda, no quieren mencionar la palabra guarda, no, eso es legalismo. Guarda, los mandamientos lo está diciendo en el Apocalipsis, que el diablo se enoja, se molesta, se llena de ira. Dice que cuando Cristo venga, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Cristo dice que para que Él haga milagros,
para que Él se manifieste, tenemos que guardar los mandamientos y ahí se va a notar la diferencia. Cuando venga la gente y diga, ¿por qué ustedes hacen crecer piernas, hacen crecer brazos, ojos, resucitan muertos, hacen semejante milagro? Jamás se ha visto, porque guardamos los mandamientos, porque si no guardamos los mandamientos, el diablo se manifiesta haciéndose pasar por Cristo. Qué sencillo, y eso se va a distinguir con potencia, como dice Apocalipsis 18, acompaña el mensaje de los 3 ángeles, un ángel que alumbra toda la tierra con potencia del Espíritu Santo, y la potencia del Espíritu Santo va a hacer que hagamos tantas sanidades que vamos a convertir al alma, porque va a ser Cristo con el verdadero Espíritu Santo que se va a manifestar a nosotros, y juntaremos a todos los hijos de Dios de las diferentes confesiones y saldrán de la Babilonia y conformarán un solo pueblo, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios los llama a los judíos también, ¿se acuerdan? Y hace un solo pueblo, se acaba el tiempo de gracia, viene la plaga, la guerra, la catástrofe y el fin. Gracias por la atención. El próximo sábado continuamos con una profundidad de una defensa de la ley, digamos, resumida. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.